con esa cantidad de ruido que es un infierno, ni de temperatura, sino un lugar más bien tranquilo. Eso fue un poco también, y sirvió para que empresas, sobre todo de tipo energética, empiecen a centralizar su control en una sala de control. Esto que se ve acá es una sala de una central termoeléctrica, donde se ven todas estas lucecitas, son controles, todo lo que yo estoy mostrando con el mouse son mediciones, y lo que ven arriba no son ventanas, sino que son paneles, fíjense en que están seccionados, cada uno de ellos tiene una lamparita que prende si se produce algún evento. En una palabra, paneles de alarma. Entonces, ya en ese momento, fíjense en que lo que es accionamiento, abajo. Lo que es lectura, y un poco a la altura del hombre. Y lo que es alarma, que uno lo nota porque prende una luz, suena una bocina, o lo que fuera, arriba. Eso comenzó cada vez a tener mayor, más auge, más a implementarse en las industrias, controles así, salas de control de este tipo. También se fueron cada vez realizando más, una densidad mayor en los mismos, donde seguían manteniendo, como yo les decía, todo lo que fuera accionamiento en la parte de abajo, lectura a la altura del hombre, digamos, y alarmas, fíjense, un poquito más alto. Ahora, ¿qué es? A ver, todo tiene su sentido. Esto que está acá, en cierta manera, si ustedes se fijan, por ejemplo, estas líneas de color negro, esto seguramente puede ser, yo tomé una imagen cualquiera de internet, pero fíjense en estas dos líneas paralelas. A lo mejor estas dos líneas paralelas representan, puede ser un conductor eléctrico, dos conductores eléctricos, puede representar dos líneas, dos cañerías que transportan vapor, por ejemplo, y esto que se ve acá en color negro, y tal vez puedan ser llaves mecánicas, que accionándolas produzcan que se pudiera, por ejemplo, o activar un interruptor, o llevado al caso de cañería de vapor, que pueda producirse una apertura de una válvula para ya permitir el paso de vapor de una línea a la otra. No sé, se me ocurre como ejemplo, pero desconozco de qué se trata esto, ¿sí? Pero fíjense en que empezó la necesidad también y un poco la ocurrencia de decir, ¿por qué no solamente tenemos los instrumentos puestos acá, sino que también empezamos a dibujar un poco el proceso en el mismo panel? Eso fue creciendo, porque la verdad que estuvo bastante práctico, y veamos esta imagen. Fíjense en acá, tenemos estas líneas, son color celeste, tal vez sea una línea de agua, ¿sí? Fíjense, vamos de izquierda a derecha. Tenemos, bueno, si todos siguen mi mouse, tenemos la línea esta. Esto que ven acá es un instrumento de medición. Esto otro, y pareciera un instrumento de medición, o por lo menos de display con luces. Sigue la línea, ya se ve la bifurcación, se ven que intervienen dos líneas paralelas, se ven esto que son señales luminosas, una en verde y otra en roja, tal vez que indique que la línea hoy está circulando, o sea, este proceso está circulando por la línea de la izquierda y no por la de la derecha, y así va sucediendo, digamos, un poco su recorrido. La imagen de una válvula, simplemente el dibujo, ¿sí? Y esto, la verdad,
da una practicidad para entender rápidamente todo el control de una forma muy simplificada. Fíjense en esto que está en gris, es parte de un proceso, con lo cual, digamos, el operador rápidamente puede advertir ante la mirada de los indicadores, estos testigos luminosos, cuál está en señal o cuál indica que está en marcha, cuál indica que esté parado. Esto estuvo muy bueno. El problema con esto es que cuando había algún tipo de modificación en la línea, había que redibujar todo el panel. Y eso sí que no estaba bueno, porque perdía toda su practicidad y a lo mejor no podían sacar de servicio el panel, con lo cual resultaba prácticamente imposible, con lo cual las actualizaciones en realidad no se podían enviar o mostrar en el panel, salvo que hubiera una parada y bueno, y un trabajo contrarreloj para cambiar todo lo que hubiera que cambiar. Esto es un panel de control de una central de energía de años, bueno, acá no estamos hablando mucho ya de tiempos, pero en los años 80 una central de energía se veía como esto, pero fíjense, con toda la ventaja que había un escritorio, fíjense, dos butacas, dos operadores, tal vez dos ingenieros, que tenían su control de toda una central de energía directamente ahí, al frente de ellos, y bueno, y todo trabajando, por supuesto, en forma automática, y ellos deliberando sobre algún tipo de señal y demás, pero todo lo que es comando, acá abajo, visualización al medio, alarmas en la parte superior. Otra imagen, ¿sí? Una mesa, esta era la disposición clásica en cualquier sala de control. Yo he tenido la suerte de trabajar unos cuantos años en la empresa Ledesma y por mi actividad pude ir muchísimas veces a la central de energía que tiene Ledesma. En ese momento, Ledesma tenía paneles de control muy parecidos a estos. Había un jefe de turno sentado en una mesita leyendo el diario. Y uno dice, no, pero está trabajando. No, mientras no pasa nada, ese jefe de turno podía mantener una actitud, no sé, leer un libro, leer el diario o una revista, pero atento a que pasara algo. No quiero decirles lo que la transformación que tenía ese jefe de turno cuando se producía alguna alarma en la central. Y ni qué decirle que se pare uno de los generadores, sobre todo en época de producción. Por supuesto, aparecían 20 curiosos por detrás, desde las jefaturas, para lo que nos podíamos tal vez colar para poder ver cómo actuaban, y por supuesto este jefe de turno acompañado por operadores que estaban en la usina, pero les digo, no es para nada, al menos para mi gusto, lindo trabajar en un ambiente así cuando está todo tranquilo, pero en cualquier momento puede saltar una alarma. En ese momento era maniobrar válvulas y el jefe de turno yendo de un lado para el otro, realizando las distintas acciones para a lo mejor cerrar vapor o liberar vapor o lo que fuera. Bueno, esto es otro claro ejemplo de lo que era y de la densidad de luces, indicadoras, medidores que se fueron colocando en los distintos paneles. Imagínense que hubiera que cambiar algo de esto, era muy complicado. La computación fue avanzando
un poco al ritmo también de la electrónica. Entre los años 70 y años 80, ya el desarrollo de los transistores estaba, digamos, muy probado, muy seguro. Ya, digamos, se comenzó a trabajar en un nivel de integración de los mismos y comenzaron a agruparse los transistores y a armar lo que se ven en estas cajitas llamadas circuitos integrados, que reunía cientos de transistores en una caja. Paralelamente a ello, también se fue trabajando en lo que se denominan, y ya eso sí ya lo deben haber escuchado también ustedes, en el desarrollo de los microprocesadores, que fueron cajitas negras con ya un montón de patitas alrededor y con un desarrollo en cuanto a lógica de funcionamiento bastante avanzado, que ya eso era el comienzo y el advenimiento de las computadoras de tipo oficina y, ¿por qué no, hogareñas? Tengo anécdotas para contarles. Me ha tocado, gracias a Dios, poder ir conociendo todo el desarrollo de lo que es la computación, desde el momento de que ya estaba la época de los microprocesadores hasta la actualidad. Y bueno, muchos de ustedes tal vez no conozcan lo que son los cassettes que en ese momento ya estaban bastante difundidos, los cassettes de audio, pero comenzaron a surgir computadoras de uso hogareño, programables en un lenguaje llamado BASIC, y empezaron a salir, esto les hablo estábamos ya en los 80 y pico, revistas de programación, y uno a lo mejor para hacer un juego se pasaba un día entero cargando la computadora con un programa en BASIC que lo leía a lo mejor de alguna revista, lo tenía que cargar en un cassette y finalmente ese cassette uno le enviaba esos datos a la computadora. Muchas veces, cuando no todas, uno se había equivocado en una coma, en un punto, en un espacio, en una letra, y cuando uno ejecutaba el programa decía error. Y había que revisar punto por punto la programación, pero bueno, a los que nos gustaba la temática era algo que, la verdad, fantástico, ¿no? Y así empezaron a crecer las computadoras, ya empezaron a tener este tipo de forma. Algunos de ustedes tal vez hayan visto alguna viejita tirada por ahí. Y paralelamente a eso, empezaron a surgir estas cajitas negras que ven acá, a las que nosotros vamos a destinar un capítulo entero, que se llamaban controladores programables. Esas cajitas negras, con el advenimiento del microprocesador, permitieron incorporar programas. No tenía la forma de una computadora, pero sí es una computadora en sí misma, ya lo vamos a ver detenidamente, en la que se almacena un programa y uno le dice, si una entrada está en un determinado estado, alto o bajo, la salida tiene que también estar en estado alto o bajo, o accionarse, conectarse, desconectarse, y así hasta durante el tiempo que queramos. No sé, hay una infinidad de cuestiones que nosotros podemos programarle a estas cajas negras que se llaman controladores lógicos programables. Programables porque el programa se lo bajamos nosotros. Eso se empezó también ya a vincular en las salas de control. A ver, el tema de las computadoras, ¿sí? Y me olvidaba de contarles de esto. Esta caja que ven acá
que también vamos a destinar un capítulo a esto, se empezaron a desarrollar ya en escala electrónica, los había a nivel neumático, los controladores PID. PID es una abreviación de la palabra proporcional, de la palabra integral y de la palabra derivación. Proporcional, integral, derivativo. Estas cajitas son un poco el corazón de todo sistema de control automático. Empezaron a desarrollarse a nivel ya también de alta escala de integración con microprocesadores, cuando antes en realidad se lo hacía en forma neumática, con lo cual eso ya produjo un salto, pero totalmente grande en la instrumentación y en el control. También en esas épocas, no me acuerdo bien la fecha, déjenme curiosear, pero en el año 45 ya todas estas inquietudes en la instrumentación se juntan a través de asociaciones, asociaciones en Europa, en América, a nivel mundial, y a partir de ahí sale o surge una asociación que en la actualidad es referente de todo lo que es normativa en instrumentación y control, que se llama ISA. La ISA es la Sociedad de Instrumentación o de Instrumentadores de América, pero es un referente a nivel mundial. Nosotros destinamos un capítulo al estudio de normativas de ISA. Fíjense, ya se empiezan a intercalar computadoras, se empiezan a utilizar lenguajes de programación, que en ese momento eran lenguajes muy utilizados, el BASIC y el Pascal, por ejemplo. Eso luego ya empieza con el tiempo a crecer con otro tipo de lenguajes, lenguaje C, el Visual B, ya con el advenimiento de Windows, y así empiezan a salir múltiples lenguajes de programación. Bueno, aburridos, están tomando un mate, les digo que pueden, es un poco más entretenido, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar un poco más. Vamos a continuar media hora más, así después yo los libero. Bueno, hasta ahora les dije, ya había empezado la computación, ya se desarrollaban estas cajitas negras, ya se desarrollaban estas otras cajas llamadas PID, o sea, ya teníamos computadoras, ya teníamos controladores PID, ya teníamos PLCs o controladores lógicos programables, y estábamos hacia los años 80. ¿Sí? Ya se hablaba de, bueno, todas estas salas de control que interesaba tener una alta escala de integración, pero qué bueno sería que todo esto también empezara la misma computadora a manejar esto, cuando en realidad todo esto era manejado a través de relés, contactores y toda lógica que se utilizaba más en el ambiente eléctrico, ¿sí? Pero se empezaron a desarrollar programas, lenguajes de programación, uno de ellos, el BASIC, el nombre lo dice todo, era un programa básico, ¿sí? Pascal y otro lenguaje que ya un poco marcaban también el comienzo de la era informática y de gente que directamente empezaba a dedicarse a trabajar con programas. De electricidad no conocía nada, pero en el medio ya había en cierta forma un vínculo entre la industria y la computación.
Estamos hacia el año 82. Hacia los años un poquito más, 80 y pico, ya también empezaron las inquietudes a partir de que ya había computadoras de tipo hogareñas, computadoras que tenían este formato, que se ve acá en el centro, ¿sí? No sé si han tenido oportunidad de verlo, pero esto que ven acá, esto grande, acá este dispositivo que tiene unas ranuras, no existía el USB, no había los micro SD, no había nada de eso. Un disco como disco rígido, grande, le puedo decir 15 gigas, era un disco, pero ¿saben qué era? Bueno, tener 15 gigas parecía que era el sumum de la computación. Lo normal era tener un disco de 1 giga, un disco rígido, que muchos de ustedes lo conocerán, estos elementos mecánicos grandes que hoy ya han sido reemplazados también por los discos de estado sólido. Pero esto que ven acá eran unas llamadas disqueteras porque se colocaban allí unos discos flexibles de 5,25, 5 pulgadas y 1/4, así se los denominaban, totalmente flexibles y podían almacenar hasta 360 kilobytes. Entonces uno tenía un programa o datos, archivos en 360 kilobytes, hasta 360 lo podía cargar. La computadora, además de decirles que Windows no existía, existía DOS, el Digital Operative System, ¿sí? Que hoy, aunque todos manejemos el Windows 10 y demás, si ustedes entran en Windows, ponen CMD, Command, le aparece el DOS. Windows está basado en DOS y funciona bajo el sistema operativo DOS. Detalle. Estas computadoras de tipo hogareño también hicieron de que muchos, a quienes nos gustaba la electrónica, dijeron, bueno, pero si tenemos una computadora, ¿por qué no comandamos el proceso de una planta a partir de una computadora? Ahora, todos conocemos, todos sabemos, todos hemos visto nuestras computadoras, nuestras notebooks. Si yo digo, quiero, ingresar la señal, no sé, de un motor, del estado de funcionamiento de un motor, ¿cómo hago si no tengo nada para poder entrar en esa computadora? Bueno, se desarrollaron, ahí vino un desarrollo electrónico para colocar esto que se llaman puertos AD, que dice entrada, y puertos DA, salida. En realidad esto dice puertos analógicos digital, entrada, puerto digital analógico salida. Había puertos DD, tanto para entrada como para salida, que eran digital. Y lo que hacían era de interfaz para así poder entrar en la computadora. Esos puertos tenían en realidad, si eran de salida digital, contactos digitales para poder incorporarse al proceso en cuestión. Si había variables como ser temperaturas, caudales, niveles o lo que fuera, eso eran variables analógicas y se las incorporaba a través de estos puertos analógicos digitales. Eso también marcó un avance fantástico en la instrumentación y control, porque ya uno teniendo una computadora tipo hogareño, y uno ya podía ya largarse, ya todos soñábamos con comandar una planta con una computadora hogareña. Por supuesto, nos dimos con la cabeza en la pared, porque eran tanta la cantidad de cables que tenían que llegar a la computadora que era bastante complicado. Pero para cierto tipo de procesos servía. Por ejemplo, un ejemplo de, estos puertos analógicos digitales, o digitales, no importa, fíjense, eran plaquetas que tenían esta forma. Esto que ven acá en color verde son borneras, donde uno enchufaba los cables. Esto que ven en color azul son
contactos llamados relés, bobina con su bobina, y todo eso transformaba a través de estas cajitas negras, circuitos integrados, esa señal, sea analógico o digital, sea analógico, una señal analógica, en una señal completamente digital, y esto ustedes ya habrán visto, esto es un conector que en una computadora, no en una notebook, pero sí en una computadora de las desktops, es un conector de B9 que se llama, tiene 9 pines, y uno podía entrar directamente a la computadora. Entonces esta sería la interfaz de una señal de una variable en una señal digital. Lo que hacía, básicamente, era transformar la señal analógica la digitalizaba. Me lamento de no tener un pizarrón acá al lado con ustedes, porque esto me gusta que se pueda entender mostrándoles una pizarra, cómo se transforma una señal analógica en una digital, pero bueno, una caja negra que una señal variable en el tiempo se digitalizaba completamente. Esta imagen que muestro acá es distintos tipos de parámetros químicos. No sé, en este caso pensemos que esto que se ve acá es un medidor de pH, tal vez un medidor de redox o de cloro o de alguna otra variable química. Se lleva la señal a esta caja negra. Esta caja negra oficia de conversor AD, y esa señal AD es llevada a una computadora donde tiene un programa que permite ver en el tiempo cómo progresa esa señal o almacenar la misma en la computadora. El uso, ¿sí? Si desea abrir una pizarra, puede fijarse en los 3 puntos, fijarse en la opción de arriba, que dice pizarra, abrir una jam. Usted abre ahí y va a abrir una pizarra, con la cual nos puede mandar un link al chat, y ahí podemos entrar y ahí puede escribir usted. Bueno, ya lo voy a ensayar, porque yo les digo, a ver, ustedes me están viendo a mí, porque yo estoy viendo la pantalla de la presentación y no veo a nadie. Veo solamente la pantalla que yo estoy presentando. En una palabra, me siento que le estoy hablando a la computadora, yo solo. No, bueno, no importa. Vamos a continuar, ¿no? Esto al menos no necesita que les escriba nada, pero bueno, es entrar también en un ámbito de lo que es la digitalización, ¿sí? Un tema que puede resultar interesante a varios de ustedes, se lo podemos charlar. Le decía que paralelamente a la computación, fueron avanzando y surgiendo estas cajas negras llamadas controladores. Le decía que paralelamente al uso de la computadora, también fue creciendo el tema del desarrollo. A ver, el crecimiento de la computación significó crecimiento de la tecnología digital. La tecnología digital creció con el desarrollo de los microprocesadores, ¿sí? El desarrollo con el desarrollo de todo lo que es la lógica combinacional en los circuitos electrónicos, y la lógica combinacional un poco significaba el desarrollo de memorias de solamente lectura, memorias permanentes, memorias que cuando se cortaba la energía se apagan, se pierde la información, que es hoy un poco lo que tenemos en nuestras computadoras. O sea, cuando hablamos de una computadora de 8 GB de RAM, es simplemente una memoria de uso temporal
que cuando dejamos de utilizar el programa y apagamos la computadora, lo que está en esa memoria lo perdemos. Los discos rígidos, podríamos decir que en una memoria de tipo permanente, en realidad es un elemento de almacenamiento, ¿sí? Que eso ahora, actualmente, están con los discos de estado sólido. Paralelamente, las computadoras, cuando arrancan, tienen que seguir un programa. Ese programa está en una memoria permanente, que es un poco la que le da las instrucciones iniciales para que después la computadora lea el disco rígido. Ese tipo de acción también fue empleada para los dispositivos llamados controladores lógicos programables. Elementos, cajas negras, como si fueran una computadora, pero que a diferencia de la computadora no tienen incorporado el teclado, no tienen incorporada una pantalla, y trabajan con una memoria que uno la programa, que no se borra y que sigue una serie de estados lógicos. Esto lo vamos a ver en detalle, muy en detalle cuando hablemos de PLCs, pero básicamente esa caja negra llamada PLC tiene, al igual que una computadora, tiene una CPU, tiene las interfaces de entrada-salida. Las interfaces de entrada-salida son los elementos que ustedes conectan el monitor, van a conectar los puertos USB, todo eso son interfaces de entrada-salida. La fuente de alimentación, la consola de programación y los periféricos, todos también conocemos, la impresora, y la consola de programación en realidad es el teclado que nosotros tenemos en la computadora ya incorporado. Si es una notebook, y si no, tenemos el teclado en la desktop. Vale decir, un PLC tiene una estructura muy parecida a la de una PC, pero es un elemento preparado para que trabaje en ambientes muy hostiles, altas temperaturas, alta humedad, vibraciones y demás. No tiene un disco rígido, actualmente lo tienen, pero le digo, no tenía un disco rígido como lo tiene una computadora, porque el disco rígido, salvo ahora los de estado sólido, eran elementos móviles, porque internamente, si ustedes desarman un disco de los que actualmente lo tienen el 90% de ustedes en sus computadoras, en realidad son discos móviles, giran, y que si un día se rompe eso, pierden, por supuesto, toda la información. Los PLCs, a diferencia de eso, no tenían discos rígidos, pero tampoco tenían una capacidad de almacenamiento de datos como lo tiene una computadora hoy estándar de 1 terabyte en un disco convencional o de medio terabyte en un disco sólido. Un PLC puede tener una memoria de 100K, 100 kilobytes, 250 kilobytes. Eso, o sea, que uno dice, pero no es nada. Para un programa es mucho. Si ustedes desarrollan un determinado programa, no sé, en una aplicación, en un Excel, y cargan y arman una hermosa planilla, van a ver que no es un programa tan pesado. O sea, bueno, para el PLC es exactamente lo mismo. Obedece instrucciones de un programa donde las instrucciones que nosotros le damos no son tan pesadas. Ese elemento, ese dispositivo, llamado PLC, hoy en día forma parte, pero una parte importantísima en cualquier sistema de control en una planta. Y ha permitido eliminar en los denominados tableros de las plantas toda una cantidad de elementos, por ejemplo, esto que ven acá, llamados relés, que yo pongo esta foto como para que se vea un tablero con la alta densidad de relés que pueden tener. Imagínense, una cajita de estas color celeste que se ven acá es un elemento equivalente,
esto es un ejemplo, no tienen una correlación, pero es un ejemplo. Supongamos, es una cajita como esta. ¿Qué es un relé? ¿Saben ustedes qué es un relé antes de contarles? Porque no es tema de materia, pero... un relé no es otra cosa que una chapita, fíjense acá en la imagen, una chapita que dice C, una que dice NO y una que dice NC. Son 3 chapas. ¿Qué es lo que hacen esas chapas? 2 de ellas son fijas. La llamada NC y NO son fijas. La C se mueve y toca, esto que se ve en color anaranjado, es un contacto, toca con la NC o toca del otro lado con la NO. Cuando cambia de estado. En este caso, por ejemplo, C está tocando a NC. NC significa normal cerrado. Y NO, normal abierto. Solamente que está en inglés. Normally open, normally closed. Entonces, si cambia esta chapita, la común, a NO, ahora va a tocar C con NO. Entonces yo pongo acá unos cables que salen al tablero, yo siempre voy a tener continuidad entre C y NC, un camino cerrado. Y con NO y un camino abierto. Pero ojo, un camino abierto hasta que yo le dé tensión, fíjense, estoy mostrando acá con la punta del mouse, a la bobina, esto que ven en color marrón, una bobina, que al energizarse magnetiza su núcleo y ese núcleo magnetizado atrae a la armadura. Esa armadura pivotea en un extremo y a la chapita, al acercarse, digamos, a la bobina, impulsa la chapita C con NO y ahora cierra C con NO. Entonces cambia el estado, vale decir que yo tengo una lámpara conectada entre C y NO, mientras no esté en contacto, está apagada. Ahora, cuando se energizó la bobina, esa chapita cierra y se prende la lámpara. Fíjense qué útil que es un relé, porque yo puedo a esta bobina comandarla con una, vamos a poner un ejemplo tonto, con una batería, con una pila de 1,5 voltios. La conecto, se energiza, atrae esta chapita y estas 3 chapas ya no están con 1,5 voltios. Están a lo mejor puestas a 220 voltios. Vale decir que con 1,5 voltios, cuando yo energizo con 1,5 voltios, eso se traduce en dar energía a 220 voltios, que ahora sí comanda un circuito eléctrico. Y puede ser que no sean 220 voltios, pueden ser que sean 380 voltios, con lo cual yo puedo con un relé comandar, olvídense la palabra exacta, puedo con un relé comandar el funcionamiento de una carga eléctrica monofásica, le hace 220 voltios, o trifásica, le hace 380 voltios. Una carga trifásica puede ser un motor trifásico. Una carga monofásica puede ser un motor monofásico, pueden ser las luces o cualquier otro dispositivo que se energice. Entonces, con muy bajita tensión, que es lo que yo voy a estar manipulando con mis manos, a través de una perilla, puedo manejar una tensión muy grande que sí es peligrosa para mi integridad. ¿Lo ven? ¿Entienden el concepto de lo que es un relé? Sí, profe. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene todo esto con nuestra materia? No les voy a explicar teoría de relés. Sí, simplemente ponerles en énfasis que un relé, cuando uno maneja toda una lógica cableada, y fíjense en todo este dibujito que ven acá, es un dibujo de arranque y parada de un motor trifásico. Que, a ver, yo tengo simplemente en el panel de control, 2 pulsadores.
pulso el color verde, arrancó el motor. Cuando dejé de pulsar, se arrancó y solito quedó arrancado. Pulso el botón de parada y se para el motor, o botón rojo, lo que fuera. Bueno, todo eso se lo puede hacer con una lógica por relés. Armar una lógica para varios motores o distintas cargas eléctricas equivale a tener toda esta densidad de relés en un tablero que es muy grande. Y ni qué decir si yo tuviera que modificar este cableado. Es muy complicado. Eso es lo que trajo aparejado un poco el surgimiento y gran crecimiento de los controladores programables. Todos esos relés podían ser virtualmente incluidos dentro de estas cajas negras llamadas controladores programables. Y si yo necesito hacer alguna modificación en el modo de funcionamiento de esos relés, en un controlador programable, la realizo directamente con un programa. Un programa que yo lo modifico de acuerdo al análisis que yo haga, lo hago sentado en una mesa, lo analizo y luego se lo bajo a través de un cable al controlador programable. Hago un impasse. Espérenme un cachito. Ahí se cortó la pantalla. Sí. Bien. Sí. Perfecto. Ahora voy a tomar yo control, espérenme un cachito. Mira. Es simplemente para mostrárselos ahora, para que tengan una idea de lo que es un PLC. Una caja negra, fíjense, cajita. Una caja negra, bien sólida, ¿sí? Que simplemente cuando está conectado solo, en un determinado proceso, ustedes lo ven así, nada más que esto. Ahí está prendiendo. Bueno, no importa, ven luces, no hay problema. Esto, salvando el tamaño, esto es un PLC, una caja negra. No es otra cosa. Esto reemplaza a todos esos contactos y bobinas que yo les mostraba, ¿sí? Cuando yo necesito programar este PLC, simplemente abro, porque eso es básico para cualquier PLC, abro una puerta, tengo un terminal de programación, conecto a la computadora un cable específico del PLC, lo enchufo ahí, bajo el programa y a otra cosa, ¿está? Hoy ni siquiera esto ya es útil, porque esto está conectado a un puerto serial, no importa. Hoy la gran mayoría de los PLCs tienen una conexión Ethernet, y si yo estoy conectado a la red, lo bajo directamente a través de la red. Así de sencillo. Quería mostrárselo para que ustedes tengan una idea de lo que es el tamaño, que puede variar. Hay equipos que son muchísimo más grandes que esta cajita, esto es de lo más básico, pero si yo a futuro necesito incorporar, agrandar en un PLC, por ejemplo, mayor cantidad de entradas o de salidas, busco el módulo que corresponda, ¿sí? Y simplemente, bueno, en este ejemplo, en este PLC, se lo enchufo acá,
y queda listo con una ampliación. Y así puedo seguir ampliando en cantidad de entradas y salidas, o sea, mayor cantidad de señales. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces con la presentación. Entonces, esto es un PLC, no vamos a hablar más que eso. Hay mayores, estas cajas que ven tienen el tamaño físico de esto que les mostré, marcas un montón. Otras tipologías, digamos, donde, para que tengan una idea de tamaños, la cajita que yo les mostré, más o menos lo que estoy mostrándole acá, mientras recorro con el mouse, y todos estos son módulos adicionales que tiene. Okay. ¿Sí? Está presentando pantalla. Bien, entonces les decía, lo que yo les mostré recién que tenía yo a mano era una caja del tamaño de lo que en este tipo de PLCs, fíjense, recién vimos esto. Estos son PLCs más o menos del tamaño que recién les mostré. Hay de mayores tamaños, con mayor cantidad de módulos, que son enchufables, y que permiten ampliarlo y tener una cantidad de señales de entrada y de salida muy grande. No vamos a meternos más con este tema hasta que no veamos más en detalle el tema de los PLCs, pero quería mostrarles de que la tecnología en lo que hace a la instrumentación y el control también avanzó mucho y pegó un salto estrepitoso a partir del desarrollo de los microprocesadores. Todas estas cajitas, esa que les acabo de mostrar, tienen un microprocesador adentro. Básicamente es una computadora que lo que no tiene es una pantalla asociada, no tiene un teclado asociado porque tampoco le hace falta. Bueno, vamos a ver hasta acá. Y ahí vamos a cortar para ya no aburrirlos más. Bueno, hasta acá entonces hablamos de esta caja negra llamada PLC, al que, fíjense, esto que están abajo son dos distintos dispositivos que están en la fábrica, en la planta, son los dispositivos ya denominados actuadores y sensores. Los sensores son los que registran, toman la señal y se la envían al PLC. Los actuadores son los dispositivos que el PLC le envía una señal y que actúa sobre el proceso. Por ejemplo, una válvula que abre, que cierre, por ejemplo, o un dispositivo que permita que un motor arranque o cierre o pare, o que varíe su velocidad. Ese PLC, con el tiempo, también se buscó de que todos estos datos que está manejando el PLC, por supuesto, además de poderlo programar con una computadora, también se puedan visualizar esos datos en la computadora. ¿Por qué? Y porque interesa registrarlos para, si salta alguna alarma, por ejemplo, que me lo imprima, por ejemplo, tener una impresora, o para hacer algún dibujo en la pantalla y que me pueda visualizar los datos del estado de funcionamiento de estos actuadores y sensores. Entonces, ya ahí ya vinculo el PLC con una computadora, y esto que dice HMI es una interfaz humano-máquina, o sea, una terminal HMI. Eso ya terminó de darle un salto muy importante a los PLCs, porque yo podía en una sala de control visualizar o enviar alguna orden al PLC para que a su vez ejecute acciones de control en los actuadores y bueno, modifique las variables del proceso, ¿no? Esto es simplemente una vista esquemática del PLC, del interior del PLC, con la computadora. Y ya el PLC se fue
un poco, esto ya le estoy hablando de los años 90, ya el PLC ya tomó otra envergadura. Ya inicialmente un PLC tomaba señales digitales, solamente señales digitales. ¿Qué quiere decir eso? Tomaba señales de estado de marcha parada, luz prendida, luz apagada, o comandaba señales de ese tipo: arrancar, parar, prender una luz o accionar una barrera, abrir una válvula, cerrar una válvula. Fíjense, estados on, off. Simplemente tenían esos estados on-off, se llaman estados digitales. Dos posiciones. Inicialmente el PLC trabajó de esa forma, como un comando o captador de datos digitales, que básicamente lo que hace un relé. Un relé simplemente tiene un estado abierto o cerrado. Esto hacía lo mismo, pero llevado ya al ámbito informático. Con las bondades que mostraba el PLC, se le incorporaron señales analógicas. Esas señales analógicas son las que da un medidor de alguna variable física. Una temperatura no puede ser un estado on-off. Una temperatura que va de 10 grados a 50 grados va atravesando distintos estados a lo largo del tiempo. Eso significa que es una señal analógica, ¿sí? No es que salta automáticamente de 10 grados a 50 grados, por ejemplo. Entonces, se prepararon módulos de señales analógicas para que las mismas sean captadas por un PLC. Y así como se elaboraron módulos de entrada analógica, también lo fueron de salida analógica. Por ejemplo, regular una válvula para que una válvula que puede estar abierta de 0 a un 100%, y si yo necesito que esté abierta un 30%, yo le puedo enviar una señal para que abra un 30%. Y si necesito que abra un 50,5%, y le puedo dar una señal exactamente para que me abra un 50,5%. Entonces, los PLCs ya hacia los años 80-90 ya tenían capacidad de procesar señales analógicas, señales digitales. Empezaron a tener también capacidad de, lógicamente, al comunicarse con una computadora, fíjense en esto. Esto es una computadora puesta dentro de una zona industrial, conectada a través de un cable con esta caja negra que se ven acá, que ven, es un PLC, visualizando entonces los datos de ese PLC a partir de, y mostrándolo en un dibujo, que lo dibujó el que hizo el desarrollo. ¿Qué pata le faltaba a un PLC? Poder comunicarse con otros PLCs. En una palabra, conectividad. El tema de la conectividad surgió así de una forma en la industria, fue algo que realmente era una pata que faltaba. Entonces empezaron a desarrollarse los PLCs que tuvieran conectividad. Primero, una conectividad muy limitada, conectividad entre los mismas marcas de PLC. ¿Por qué? Porque fabricantes decían, bueno, ustedes, yo soy marca Siemens, se van a comunicar entre los PLCs marca Siemens con un protocolo propio de Siemens. Schneider Electric decía lo mismo, Yokogawa decía lo mismo, Hitachi decía lo mismo, Omron decía lo mismo, Mitsubishi decía lo mismo, y cualquier fabricante decía lo mismo. Pero eso de hablar distintos lenguajes no era para nada simpático, sobre todo en las industrias, porque, bueno, si no yo tenía que siempre estar atado a una sola marca de controladores. Entonces se empezaron a normalizar los lenguajes
y se comenzaron a desarrollar lenguajes universales de comunicación digital. Hay muchos lenguajes, no vamos a hablar por ahora de todo ese tema, pero hay lenguajes como ser, por ejemplo, Schneider Electric tenía una subsidiaria que se llamaba Modicon, y Modicon desarrolló un lenguaje de programación que se denominó Modbus. Hoy Modbus es un lenguaje universal que cualquier equipo que tenga conectividad lo tiene. Y puede tener otros tipos de lenguaje de comunicación, pero Modbus seguro que lo tiene. Entonces, eso ya favoreció la conectividad entre los distintos equipos en un entorno industrial. Y no los aburro más, llegamos hasta ahí. En el próximo lunes, un cachito, el próximo lunes continuamos, chicos, con las clases. Bueno, espero no le haya sido muy pesado todo esto, pero bueno, es una forma de introducirlos en todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra cursada. Yo hay una cosa que no he podido hacer con esto, que es, yo les mandé un link para que ustedes se unan, pero yo no he cuidado, quizás por una cuestión de descuido mío, inexperiencia o como lo quieran llamar, no he podido grabar la clase. El interés mío es poder grabar y después se lo envío. No hay ningún problema, se lo pongo en nuestra aula virtual. El año pasado lo que hacíamos era directamente la clase la desarrollamos por Big Blue Button y bueno, la clase permanecía grabada durante 5 o 6 días y después una cuestión, entiendo, de licenciamiento, era borrado automáticamente, no porque lo borrara yo. Entonces cada uno tenía que tener el cuidado de guardar el archivo correspondiente. ¿Sí? Con el correo institucional, si usted hace la sesión, puede grabar, y eso que graba se descarga en el drive de esa cuenta institucional. Y eso claro, queda permanente. Exactamente, Franco. Por eso, a ver, yo me di cuenta de eso hoy cuando iba a acceder y viendo el tema de la grabación, no grabación, dije, bueno, acá metí la pata porque yo a este link lo armé con la cuenta personal mía. Yo les voy a poner otro link que va a ser con el que vamos a ingresar y yo hice esa prueba justo unos minutos antes de ingresar al aula y pude observar eso, me di cuenta de eso, la verdad. Así que vamos a cambiar el link para que ustedes puedan acceder. Así que ya estén atentos, que bueno, lo vamos a modificar para yo entrar con la cuenta institucional y así grabamos la clase. Bueno, chicos, que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo el día lunes a las 19 horas.